sistemas biológicos, enzimas y catálisis de las reacciones en los sistemas vivos, la catálisis enzimática. Así es de que vamos a solo ver si no aparece alguien más, porque después las interrupciones solo tenemos 68 de un grupo de 100, 120 que son ustedes, ¿verdad? Así que estamos a la mitad, ¿verdad? Allí en la asistencia vamos a salir mal y también eso es determinante, ¿verdad? Espero no se hayan retirado. La universidad es de perseverancia. Todos los procesos casi de la vida son de perseverancia. Muchas veces más que de capacidades de perseverancia, ¿verdad? De perseverancia y esfuerzo. Porque el promedio de las personas, pues, no tenemos un alto índice de memoria, ¿verdad? Que se requieren los estudios, ¿verdad? Y de inteligencia también, ¿verdad? La inteligencia es la forma en que se resuelven los problemas, la capacidad para resolver problemas. La otra es memoria, ¿verdad? Que también es parte de la inteligencia, ¿verdad? Así que la universidad requiere personas despiertas, que razonen, que tengan memoria, que tengan inteligencia, que tengan y capacidad para desvelarse, ¿verdad? Porque algunos trabajan y estudian. Bien, vamos a grabar la clase, ¿verdad? Yo creo que ya pocas personas van a entrar o no entran para que les quede. Vamos a grabar la reunión. Bien, y estamos ya grabando la reunión. Una vez más, ¿verdad? Darle la bienvenida. Espero que se encuentren bien. Espero que me confirmen si escuchan también perfectamente, ¿verdad? Si alguien me dice. ¿Si escuchan? Escucha, Sí, se le escucha. Va, gracias, muy amable, muy amable. También les escucho bien. Entonces vamos a dar inicio. Les decía que el día de hoy vamos a ver el contenido 5. En total son unos 9 contenidos que tiene el programa. Ahora vamos a entrar al contenido 5. Es como si fuera la unidad 5. Ustedes lo han puesto por contenido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y hoy el 5 es de bioenergética, ¿verdad? Entonces se trata de la energía que se da en los sistemas vivos, cómo se obtiene la energía en los sistemas vivos, ¿verdad? Cómo se transforma, etcétera. Y eso se le ha llamado bioenergética. Entonces vamos a ver unos temas que se llaman energía útil de activación de cambios, forma útil de energía en los sistemas biológicos, enzimas y catálisis de las reacciones en los sistemas vivos. Entonces vamos a ver acerca de enzimas. Al final vamos a ver unos 2 videos, uno de bioenergética, ¿verdad? Y el otro de enzimas, ¿verdad? De acciones de las enzimas y clasificación de las enzimas. Pero ahorita vamos a entrar con la parte básica, ¿verdad? Y es la parte que donde yo llevo mayor participación, ¿verdad? Entonces, vamos a decir nosotros que bioenergética es el estudio de las transformaciones de energía en los sistemas vivos. Bioenergética es la ciencia que estudia, se encarga, ¿verdad? O estudia las transformaciones de energía en los sistemas vivos, ¿verdad? Bien. En los seres vivos, ¿verdad? Pueden distinguirse 3 tipos importantes de transformación de energía. El primero o número 1 es que la energía radiante de la luz es capturada por la clorofila, ¿verdad? Y transformada por el proceso de fotosíntesis en energía química, en energía de los enlaces de los productos que elaboran los vegetales, que por lo general nos referimos a que elaboran carbohidratos, ¿verdad? Tanto en forma de azúcares como la fructosa, ¿verdad? Y glucosa que se encuentra en las frutas, ¿verdad? Y también la energía que está acumulada en forma de carbohidratos como es la celulosa, hemicelulosa y otros tipos de materiales que están en la pared vegetal, ¿verdad? La cual puede ser aprovechada por los herbívoros, ya que ellos tienen las enzimas necesarias para digerir, ¿verdad? La celulosa. Nosotros no digerimos la celulosa, digerimos los azúcares, los almidones. El almidón es un tipo de azúcar, recordemos la clasificación, y son carbohidratos. También la celulosa es carbohidrato, pero en el caso de nosotros no podemos digerir la celulosa, ¿verdad? Si no bien comiéramos zacate, ¿verdad? Cuando nosotros comemos moras u otros vegetales, extraemos vitaminas y minerales,
¿verdad? Vitaminas, minerales y azúcares que contienen, pero no podemos, no podemos digerir la celulosa, de tal forma que eso forma el bolo alimenticio, ¿verdad? Y esa fibra vegetal es la que ayuda en el sistema digestivo, en el colon, a limpiarlo y a mantenerlo activo, ¿verdad? Bien, entonces por eso le recomiendan fibra vegetal. Bueno, entonces, ¿verdad? Esta energía que está acumulada o que capturan los vegetales, ¿verdad? Se usa para sintetizar carbohidratos y otras moléculas complejas a partir de dióxido de carbono, que es lo que ellos respiran, y agua. Y también tienen que ver los minerales que también las plantas utilizan o comen para su nutrición, ¿verdad? Aunque comer es un término utilizado para los animales, pero lo vamos a llamar así en el sentido de que entendamos de que eso come el vegetal, ¿verdad? Entonces podríamos decir que come agua, CO2, ¿verdad? Energía solar y minerales, ¿verdad? Y otras sustancias seguramente. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que la nutre, con ella eso produce los azúcares. La segunda forma de energía, ¿verdad? Estamos hablando de tres tipos importantes de transformaciones de energía en los seres vivos, es la energía química de los carbohidratos y otras moléculas, ¿verdad? Que es transformada en el proceso de respiración celular en energía biológica. Una vez que los vegetales han elaborado los azúcares, los carbohidratos, ¿verdad? Entonces nosotros los retomamos, ¿verdad? Ya sea que nos comamos a un herbívoro que retomó esa energía, o que nos comamos directamente los productos de los vegetales. Hoy están de moda los mangos y los aguacates, ¿verdad? Entonces ahí está la energía acumulada de la fotosíntesis en frutos que nosotros podemos digerir, ¿verdad? Entonces, energía química de los carbohidratos, ¿verdad? Claro, ahí hay lípidos también, si hablamos de un aguacate, hay vitaminas y minerales. Entonces nos nutrimos a partir de eso. Entonces, es la energía química, ¿verdad? Que está contenida en ella. Bien, entonces, ¿verdad? Esta, una forma de energía útil, ¿verdad? A partir de eso están los enlaces del ATP, ¿verdad? Esta clase de transformación de energía ocurre en las mitocondrias. Ahí vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, nosotros obtenemos energía con las mitocondrias de nuestra célula. Luego tenemos la tercera forma de energía, ¿verdad? Que es cuando la energía química de estos enlaces ricos en fosfato, ¿verdad? Es utilizada por las células para realizar trabajo, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? El trabajo mecánico de contracción muscular, ¿verdad? Estamos hablando que la energía química está acumulada en los enlaces de los carbohidratos y otras sustancias y otras moléculas que ingerimos, ¿verdad? Nosotros somos eh, heterótrofos, ¿verdad? Las plantas son autótrofos, entonces necesitamos comernos ya sea los herbívoros, otros animales omnívoros, etcétera, y también a las plantas y a los productos de las plantas. Recordemos que también en todos los granos básicos están los carbohidratos que necesitamos, que tan ricos que nos hagan una pupusa, ¿verdad? Bien hecho, unos pasteles, y entonces ahí está el maíz, el arroz o el trigo, lo que sea de los carbohidratos. Hay muchas plantas que aquí no las consumimos, ¿verdad? Hay otro que se llama el mijo, ¿verdad? Y otros que en otras latitudes, allá en Sudamérica, en el Perú, hay otro que no me recuerdo ahorita. Los mexicanos tienen el amaranto, que es muy rico en proteínas. Bueno, la soya es muy rica en proteínas. Y entonces a partir de ahí viene la energía química. Bueno, entonces estamos diciendo que el trabajo mecánico de la contracción muscular, el trabajo eléctrico, que también el impulso nervioso, ¿verdad? Esa es la tercera forma de energía. Todas estas son ejemplos de la tercera forma de energía, cuando la energía química es extraída de los enlaces de esas moléculas, ¿verdad? Y entonces también tenemos el trabajo osmótico. Recordemos el concepto de ósmosis. Y para que haya ósmosis, ¿verdad? Y haya otro tipo de transportes a través de las membranas, uno es realizado, ¿verdad? La estenocitosis y la exocitosis es realizado con gastos de energía, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el trabajo osmótico, ¿verdad? Contra un gradiente de concentración, siempre hay gasto de energía. Y el trabajo químico es sintetizar moléculas también, es otro tipo.
trabajo químico de sintetizar moléculas para el crecimiento, reproducción y desarrollo. Entonces, trabajo ese ya el trabajo anabólico. Una vez que se han roto todos esos enlaces y quedan los elementos y los aminoácidos disueltos, el anabolismo, los mecanismos anabólicos los retoman para elaborar nuestras propias proteínas. No es que incorpore la proteína que nos comemos, sino que se parten en en sus secciones que las conforman, ¿verdad? Que son aminoácidos para este caso, ¿verdad? En el otro caso, pues son elementos como carbono, hidrógeno, para los carbohidratos, y en las proteínas, pues lleva nitrógeno, ¿verdad? Entonces, para formar nuestras propias proteínas, para formar nuestros propios lípidos, para formar nuestros propios carbohidratos, ¿verdad? Que dentro de nosotros anda el carbohidrato, que es glucosa, que es la que nos da, es la que se transforma, es la que está en la combustión de las células, ¿verdad? En el trabajo de la combustión de las células, ¿verdad? Que es la respiración celular para obtener la energía de ATP. Entonces, a partir de ese carbohidrato, ¿verdad? Que es un azúcar, el azúcar de la sangre, que es la glucosa, ¿verdad? Eh, bien, bien, entonces, ¿verdad? Al efectuar estos trabajos, gran parte de la energía se disipa como calor. Cuando nosotros vamos caminando y caminamos bastante, nos empieza a dar calor, porque hay reacciones que están echando a andar a digerir las moléculas de glucosa para extraer su energía, porque su cuerpo automáticamente tiene que obtener energía para realizar el trabajo de caminar, pero también el trabajo de ver, el trabajo de levantarse de la cama. No es lo mismo un gasto energético, eso lo está respirando, ¿verdad? Horizontalmente en la cama hay un gasto energético, hay una tablita, ¿verdad? Que ya ese es un gasto energético mientras dormimos. Hay un montón de reacciones químicas y procesos que se dan. Al incorporarse ya es otro gasto, al abrir los ojos, perdón, es otro gasto, ¿verdad? Al incorporarnos y sentarnos en la cama es otro gasto, y al salir de pie para el baño es otro gasto, ¿verdad? Entonces, siempre hay gasto de energía, pero parte de esta energía se disipa en calor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya tenemos dos transductores de energía, ¿verdad? Son los cloroplastos, ¿verdad? Y las mitocondrias, uno para capturar la energía del sol y otro para transformar, ¿verdad? La energía de los carbohidratos en ATP para utilizarla nosotros. Y a esos organelos se les llaman transductores de energía, ¿verdad? Se les ha llamado que son transductores de energía, ¿verdad? Bien, entonces caemos en el término energía, que aparece algo más, alguien más le vamos a dar ahí permitir. Bien, eh, caemos en el término de energía, que es un término bien básico, pero hay que recordarlo. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo, ¿verdad? Que es cualquier estado de movimiento de la materia. Eso es realizar trabajo. Si a usted lo llevan, usted está incapacitado y lo llevan de la cama al baño, alguien hace ese trabajo. Hay que pagarle a una enfermera o un buen amigo, o lo hace su familia, pero ya le está ayudando con ese trabajo. Entonces es trabajo, ¿verdad? Porque se gasta energía. Energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo, ¿verdad? Y entonces caemos en el otro, que es materia y energía, que son las dos partes de las que está formado el universo, materia y energía. Vale la pena mencionar que materia, entonces, para ir completando todo, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y posee masa, ¿verdad? Esa es la materia. Y hay materia viva y materia no viva. La materia viva, todos los seres vivos, animales, plantas, protozoos, bacterias, etcétera. Y la materia no viva, todo lo inerte, agua, minerales, rocas, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bien, los biólogos expresan la energía. Si alguien más, los biólogos expresan la energía en unidades de energía, ¿verdad? Y las unidades de energía son las calorías, ¿verdad? Y una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado centígrado o Celsius 1 gramo de agua. Entonces, si el agua está a 37 grados, 1 gramo de agua, y usted lo lleva a 38 con algún proceso de agregar de energía, eso es una caloría. Y están las kilocalorías, que son las 1000 calorías, ¿verdad? Entonces,
hay otros que son kilojoules, es otra, ¿cómo se llama? Otra unidad de medida, ¿verdad? De energía. Entonces tenemos la kilocaloría y la caloría, ¿verdad? Que son unidades de energía. Y entonces, según el calor que producen en la combustión, los alimentos se han medido en calorías. Le dicen a usted un huevo tiene tantas calorías, una fruta, una manzana mediana, pequeña, tiene tantas calorías. Y el criterio hay que ver cuál es la mediana y cuál es la pequeña, que tan pequeñas son pequeñas. Pero bien, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y una tortilla tantas calorías, una cucharada de azúcar tantas calorías, ¿verdad? Pero aquí vamos a dar una, una cantidad para que usted se forme una idea, ¿verdad? 10 gramos de azúcar, ¿verdad? 10 gramos de azúcar contienen 36 kilocalorías, equivalente a 151 kilojoules, ¿verdad? Y 20 hojuelas de papas fritas contienen 150 kilocalorías, ¿verdad? Que es igual a 628 kilojoules, ¿verdad? Hay que ver aquí que están diciendo hojuelas de papa, y las papas las cortan en trozos, eso es más, ¿verdad? Hojuelas cuando son delgaditas, ¿verdad? Y van fritas. Entonces, bien, la kilocaloría, ¿verdad? Se ha estudiado y utilizado generalmente para medir el contenido energético de los alimentos. Por tanto, todos los seres vivos, ¿verdad? Requieren energía porque todos los procesos biológicos implican la realización de trabajo. Existen leyes entonces acerca de la energía que se aplican a todo lo que existe en el universo, ¿verdad? Y se conocen como la primera y segunda ley de termodinámica, ¿verdad? Entonces, hablando de bioenergética, ¿verdad? Tenemos la primera y segunda ley de la termodinámica, que es la ciencia que estudia la, la energía. Entonces, bien, tenemos nosotros que la primera ley, bien fácil, la vienen revisando ustedes desde el tercer ciclo, pero hay que ver las implicaciones que tiene, ya nos vamos a más intrínsecamente. La primera ley de termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿verdad? O se transfiere, ¿verdad? Cuando se pasa de un ser vivo o se transfiere de un órgano a otro, etcétera, de un tejido a otro, ¿verdad? Entonces cambia de una forma a otra, pero no se pierde ni se destruye. Por tanto, ¿verdad? La energía es constante, ¿verdad? Desde el principio del universo, hace unos 15, 20 millones de años, ¿verdad? Millones de años. Bien, y tenemos la segunda ley de termodinámica que nos dice que cuando la energía se convierte de una forma a otra, ¿verdad? Gran parte de la energía se pierde o se disipa en forma de calor. Esa es la segunda ley de termodinámica. Es, está implicado que hay gran cantidad de energía, ¿verdad? En estas transformaciones que se va a perder y se va a dispersar en el medio en forma de calor, ¿verdad? La cantidad de energía utilizable disponible en el universo entonces disminuye con el tiempo, ¿verdad? Porque hay esa cantidad de energía que se pierde en forma de calor, no se puede, no se puede, ¿cómo se llama? Utilizar, no es utilizable por los sistemas vivos. Entonces, a esa cantidad, a esa energía, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de entropía y es una medida del desorden aleatorio de las partículas. La entropía en el universo es creciente, ¿verdad? Si en un proceso se libera energía, ¿verdad? Les enseñan allá en química, entonces es un proceso exotérmico, ¿verdad? Y si un proceso absorbe energía, es un proceso endotérmico, ¿verdad? Bien, continuamos. Eh, en cada transformación entonces energética, parte de la energía se convierte en calor que se disipa en los alrededores y esta energía nunca puede ser utilizada, ¿verdad? Por ningún ser vivo. No aparece alguien más, por ningún ser vivo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?
y no se puede realizar trabajo biológico con este tipo de energía. Esta, las formas de energía útil, ¿verdad? Son entonces altamente, tienden al desorden, son altamente desordenadas, ¿verdad? O difusas, mientras que la energía útil biológica es muy organizada. El calor tiene alta entropía, ¿verdad? Alto nivel de desorden, tiende a irse difusamente. Sin embargo, en algunos sistemas se puede utilizar para mover ciertas turbinas, como la geotérmica, ¿verdad? Que tenemos una planta geotérmica en el país. Entonces, la entropía total del universo tiende a aumentar, ¿verdad? De manera constante en todos los procesos. Entonces, algunos tienen la teoría de que la entropía de la energía va a ser el colapso del sistema, del universo, ¿verdad? Eh, bien, entonces, hablando de la eficiencia y el calor que se pierde, nosotros tenemos que los motores a gasolina, pero tienen una eficiencia de un 30, de un 20 a un 30%, ¿verdad? Mientras que los motores, porque ellos hacen una reacción pues, de combustión, por eso lo estamos hablando, una reacción de combustión para obtener energía, para mover todo lo que es el mueble del vehículo, entonces se obtiene energía, pero la mayoría se pierde en calor y solo el 20 a 30% es utilizado para mover el vehículo. Recuerde usted que si usted va en un viaje de aquí hasta Oriente, La Unión o Usulután, para unas 3 horas de camino, cuando llega allá y usted toca todas las partes de abajo del vehículo van calientes, entonces no se ha logrado enfriar con toda la fricción y la velocidad que lleva, ¿verdad? El escape y todo eso, entonces gran cantidad de energía se está perdiendo. En cambio, los motores diésel, esos tienen una eficiencia de un 35 a 40%, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La otra parte de energía, ¿verdad? Que es un 60 y más y 70 en los motores a gasolina se pierde, ¿verdad? Y las células humanas tienen una eficiencia, ¿verdad? De más o menos del 40% para utilizar la energía, ¿verdad? La energía libre, ¿verdad? Cuando se rompen las moléculas, ¿verdad? En los enlaces, es la energía libre disponible para realizar trabajo. Es la cantidad, a esa energía libre, es la cantidad de energía disponible para realizar trabajo en condiciones de una reacción bioquímica, ¿verdad? Eso se le conoce con el nombre de energía libre. La energía libre es el único tipo de energía, ¿verdad? Que se puede utilizar para realizar trabajo, ¿verdad? Así se le llama, energía libre, cuando es liberada dentro de los sistemas vivos al romper los enlaces, ¿verdad? Este es otro aspecto de la termodinámica, ¿verdad? De interés para la biología, ¿verdad? La energía máxima es la cantidad de energía, la energía, ¿verdad? Libre, perdón. Eh, máxima es la cantidad de energía, ¿verdad? En un sistema disponible para realizar trabajo en condiciones de una reacción química, ¿verdad? Esa es la energía libre, ¿verdad? La energía disponible para realizar trabajo. Bien, ahora nosotros vamos a hablar de la energía útil de activación, ¿verdad? Si nosotros hablamos de energía útil de activación, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de una energía que se necesita para activar un proceso llamado reacción, ¿verdad? Reacción química. Entonces, la energía útil de activación de cambios, que les pide ahí el programa, ¿verdad? Son todas las reacciones que tienen una barrera de energía conocida como energía de activación. Entonces, eh, la energía de activación, ¿verdad? Es una energía, ¿verdad? Que da inicio, ¿verdad? Para la energía necesaria para dar inicio a una reacción química. Entonces, se define como la cantidad de energía que se requiere para romper los enlaces químicos existentes e iniciar una reacción, ¿verdad? Los enlaces químicos existentes en una molécula, ¿verdad? Habría que agregar eso, ¿verdad? Entonces,
la energía de activación, ¿verdad? Y la energía, ¿verdad? Es la cantidad o es la energía o cantidad de energía, ¿verdad? Que se requiere para romper los enlaces químicos existentes e iniciar una reacción, ¿verdad? En una población de moléculas, ¿verdad? Algunas tienen un alto contenido de energía, otras tienen un bajo contenido de energía en una población de moléculas. Entonces la reacción inicia con aquellas que tienen un alto contenido de energía, ¿verdad? Solo las moléculas con un contenido relativamente alto tienen la probabilidad de reaccionar para formar un producto, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando muchas veces reaccionan estas moléculas, generan la energía suficiente para que la reacción continúe, para que las otras moléculas entren en reacción, ¿verdad? Entonces esa es la energía útil de activación de cambio. Bien, estamos viendo la hora. Algunas reacciones fuertemente exergónicas, ¿verdad? Pueden ser imposibilitadas porque requieren una alta cantidad de energía de activación para iniciarse, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? El hidrógeno y el oxígeno molecular, ¿verdad? O sea, eh, O2 y H2, ¿verdad? Tienen una alta cantidad, requieren una alta cantidad de energía, ¿verdad? Para reaccionar. Sin embargo, ¿verdad? Una chispa puede proporcionar la energía para dar inicio a la reacción y que esta al final produce agua a partir de eh, hidrógeno molecular y oxígeno molecular. Yo creo que esto lo están viendo les complementa con algo que han visto allá en los laboratorios de química. Bien, y al final de la clase, entonces vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas. Si tienen cuaderno y lapicero, vayan anotándolas, ¿verdad? Estas reacciones espontáneas muchas veces son exergónicas, ¿verdad? Aunque es posible mezclar hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Sin peligro, siempre y cuando el ambiente se mantenga libre de chispas, ¿verdad? A ello se debe a que la energía de activación necesaria para estas reacciones específicas es muy alta, ¿verdad? Un caso así ocurrió, ¿verdad? En el dirigible Hindenburg, ¿verdad? Que venía de Alemania, que se conoce como el Zeppelin o Zeppelin, ¿verdad? Entonces una energía de activación, ¿verdad? De un átomo de oxígeno, ¿verdad? Al producirse una chispa, generó que todo lo demás reaccionara y se diera el incendio, ¿verdad? Allá por el año de 1937. Eso es lo que se ha dicho hasta hoy, a menos que la ciencia después pueda decir otra cosa, porque recordemos que la ciencia se corrige a sí misma. Bien, entonces llegamos ahora a lo que es catálisis y enzimas, ¿verdad? Una solución, a partir de un ejemplo hipotético, que una solución pura de azúcar, ¿verdad? O sea, solución de agua y azúcar, ¿verdad? Estéril, ¿verdad? Sin bacterias y sin levaduras, puede conservarse por largo tiempo, media vez esté estéril y esté libre de levadura, ¿verdad? No, ¿verdad? Y por largo tiempo para desdoblarse necesitará una temperatura alta y ácida, ¿verdad? Entonces, las células vivas no sobreviven, sin embargo, a temperaturas altas, a ácidos fuertes, ¿verdad? Que son ácidos fuertes. Recordemos que un ácido fuerte nos quema la piel, ¿verdad? Y entonces así también quema las células vivas y también las bases fuertes, ¿verdad? Sin embargo, a veces se necesitan para realizar reacciones. Entonces, pero las reacciones son producidas por agentes llamados enzimas. ¿Verdad? Las enzimas son proteínas catalizadoras producidas por células vivas. Entonces, una enzima, ¿verdad? Es un catalizador de reacciones químicas. Entonces, un catalizador es algo que acelera, ¿verdad? O regula la velocidad de reacción de, de los reactantes, ¿verdad? De los reactantes en una reacción química, ¿verdad? Entonces, la función de una enzima,
¿verdad? De regular la rapidez y especificidad de las reacciones químicas intracelulares. Ahora bien, vamos a decir, todas las enzimas, ¿verdad? Son de naturaleza biológica, ¿verdad? Pero no todas no todas las enzimas, no todas las, perdón, ahorita vamos a decir algo. Todas las enzimas son proteínas biológicas, pero no todas las proteínas pueden funcionar como enzimas, ¿verdad? Entonces, quedamos en que las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas funcionan como enzimas, porque en los libros va a haber algo que dice, todas las enzimas son proteínas, ¿verdad? Pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces lo estamos aclarando de esa forma. Entonces las enzimas tienen la característica que también fuera de la célula, ¿verdad? Están intracelulares, pero fuera de las células también tienen su capacidad, no pierden su capacidad de enzimática, ¿verdad? Y entonces la conservan al 100%, conservan su eficiencia, ¿verdad? Y una vez que han catalizado una reacción, ¿verdad? Pueden purificarse, cristalizarse y luego obtenerse nuevamente. Bien, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es un catalizador, ¿verdad? Un catalizador, ¿verdad? Eh, es un agente que regula la rapidez con que tendrá lugar una reacción química. Entonces, una enzima es un catalizador que regula la velocidad de una reacción química, por lo general acelerándola. Bien, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, un catalizador es un agente que regula la rapidez con que tendrá lugar una reacción química sin modificar el producto final de la reacción y sin consumirse durante la reacción, ¿verdad? Y esto se refiere, ¿verdad?, a enzimas, ¿verdad? Casi cualquier sustancia puede ser un catalizador de una reacción, ¿verdad? Ejemplo, pero de X reacción, no de todas, ¿verdad? Ejemplo, el agua es un catalizador excelente. Recordemos nosotros que muchas reacciones no se dan si no están en una matriz acuosa, ¿verdad? También algunas partículas de algunos metales, ¿verdad? Son catalizadores excelentes. Tenemos nosotros que son catalizadores el hierro, el níquel, el platino y muchos otros metales, ¿verdad? Son ejemplos de catalizadores o de metales, ¿verdad?, que son utilizados en la industria, ¿verdad?, de hidrogenación de aceite, de algodón, de margarinas, etcétera, ¿verdad? Entonces se utilizan metales, ¿verdad?, como el hierro, níquel, platino, en pequeñas cantidades, ¿verdad? Los catalizadores no se gastan en la reacción, lo repetimos, ¿verdad? Y pueden emplearse, ¿verdad?, muchas veces, o sea que son reutilizables. Una cantidad baja de catalizador, ¿verdad?, acelera la reacción, ¿verdad?, en gran cantidad de sustancias, de una gran cantidad de sustancias reactivas. Ya vamos a dar un ejemplo de ello, ¿verdad? Y, bueno, las reacciones catalizadas por enzimas son fundamentales para todos los fenómenos biológicos, ¿verdad? Fenómenos biológicos como, ¿verdad? O sea, fenómenos biológicos en que las enzimas catalizan las reacciones para que estos fenómenos se puedan dar. Entonces tenemos la respiración, el crecimiento, esto es no ser vivo, ¿verdad? Respiración, crecimiento, la contracción muscular, la conducción nerviosa, la fijación del nitrógeno, la desaminación y la digestión y otros, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos de fenómenos, ¿verdad?, vitales, en que las enzimas actúan como catalizadores. Entonces, repitiendo, respiración, crecimiento, contracción muscular, conducción nerviosa, fotosíntesis, fijación, examinación y digestión. Los nombres de las enzimas, los nombres de las enzimas son el nombre del sustrato más la terminación
asa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, una enzima que degrada la sacarosa, ¿verdad? Se llama sacarasa, degrada la sacarosa. ¿Verdad? Hay nombres para grupos de enzimas también que catalizan reacciones similares. Por ejemplo, las enzimas que catalizan las reacciones de los lípidos, a todas esas se les llama lipasas, ¿verdad? Perdón, por aquello de lípidos. A todas esas enzimas se les llama lipasas, por ejemplo, catalizan reacciones de los triglicéridos, ¿verdad? A otras que catalizan proteínas se les llama proteináceas, ¿verdad? Estas son los que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas para romper las proteínas y obtener la energía, ¿verdad? Y hay otras que se llaman deshidrogenases y estas transfieren iones de hidrógeno de un compuesto a otro, ¿verdad? Entonces tenemos lipasas, ¿verdad? Nombres de grupos de enzimas: lipasas, proteinasas y deshidrogenasas. Las enzimas por lo general son incoloras, ¿verdad? Incoloras, esto quiere decir que no poseen color. Sin embargo, ¿verdad? O sea, esa es la mayoría de los general. Sin embargo, pueden haber algunas que sean de colores amarillos, ¿verdad? Verdes, azules, pardas y rojas, ¿verdad? Casi todas ellas son solubles en agua o en soluciones salinas diluidas. Eso quiere decir en soluciones salinas con baja salinidad, con baja cantidad de sal. Bien más, aparece tarde, vaya. Bien, entonces, ¿verdad? Vamos a ver algo más aquí. Y me desconcentró el compañero que entró. Entonces nosotros tenemos que una enzima, ¿verdad? Más el sustrato, ¿verdad? Cataliza y es obtenido un producto, ¿verdad? El número de moléculas sobre la cual actúa una enzima por minuto, ¿verdad? Se conoce como número de recambio, ¿verdad? El número de recambio de la catalasa, que es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Es de 5 millones, ¿verdad? Y eso es por minuto, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno puede ser desdoblado únicamente, ¿verdad? Por el átomo de hierro, pero sí se necesitan unos 300 años para degradar la misma cantidad que lo hace en presencia de una enzima. Una enzima lo hace en un minuto y el hierro necesitaría unos 300 años para degradar la misma cantidad, ¿verdad? Bien, entonces, ¿verdad? Tenemos nosotros, vamos a ver, hay otras enzimas, ¿verdad? Como por ejemplo, unas enzimas son específicas para el soluto. Otras solo degradan una sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una que se llama ureasa, ¿verdad? Que rompe la urea para obtener amoníaco y CO2. Este es importante en los riñones, ¿verdad? Ahí tenemos la ureasa. Y no actúa sobre ningún otro sustrato, ¿verdad? Para otras azúcares, ¿verdad? Como la sacarosa, la maltosa, ¿verdad? Y la lactosa, ¿verdad? Otras azúcares necesitan sus enzimas específicas, ¿verdad? No son grupos de enzimas. Vamos a ver qué más. Bien, estamos viendo el tiempo también, cómo vamos. En localización de las enzimas en las células, en los sistemas vivos, ¿verdad? Están disueltas en el citoplasma. Las enzimas están disueltas en el citoplasma. En un extracto de hígado se encuentran unas enzimas, ¿verdad? Para transformar el glucógeno en glucosa y en ácido láctico. En, en otros, ¿verdad? Las enzimas respiratorias están en las mitocondrias, ¿verdad? Y las enzimas de la síntesis de proteínas están en los ribosomas. Esos son los lugares específicos donde se localizan. Y el modo de acción de las enzimas. Una enzima solo puede acelerar aquellas reacciones que tendrán lugar, ¿verdad? En menor proporción en ausencia de dicha enzima. O sea, solo las reacciones que están listas con alguna cantidad de energía de activación de las moléculas se van a poder dar, otras no se dan.
entonces estas se combinan con el sustrato, las enzimas, para formar un complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Y así poder funcionar. Esto lo van a entender mejor con los videos, ¿verdad? Estoy corriendo un poco más con el tiempo para poder avanzar, ¿verdad? Muchas enzimas están formadas solo por la proteína, ¿verdad? Como una enzima llamada pepsina, que es la que rompe los enlaces peptídicos, ¿no? O otras tienen dos partes, ¿verdad? Una proteína y otra que se llama apoenzima, ¿verdad? Y otras que son la apoenzima y otras que son la coenzima. Es una molécula orgánica, ¿verdad? A base de fosfato. La coenzima contiene, contiene en sus moléculas algunas vitaminas, ¿verdad? Como tiamina, niacina, riboflavina, peroxidina y otras, ¿verdad? Las vitaminas entonces forman parte de las coenzimas, ¿verdad? Porque van a leer ustedes y van a encontrar en la literatura, después les voy a mandar material, parte de esto, ¿verdad? Bien, entonces, aquellas enzimas que necesitan de la coenzima no catalizan si no está la coenzima, ¿verdad? O la apoenzima, ¿verdad? Bien, entonces por separado dijimos que la apoenzima y coenzima por separado no catalizan. Otras enzimas necesitan la presencia de algunos iones, ¿verdad? La del desdoblamiento de la glucosa por lo menos necesitan magnesio, ¿verdad? Ahí está otro ion otra vez, ¿verdad? El ion magnesio. Y, ¿verdad? Las de la amilasa, ¿verdad? De las glándulas salivales, que son las que degradan el almidón, ¿verdad? Por eso se llaman amilasa, porque actúan sobre la amilosa o sobre el almidón, ¿verdad? Y entonces estas requieren de cloro, ¿verdad? Por eso es importante que el ion cloro esté en nuestro cuerpo. Si recuerdan las tablitas de los iones que necesitamos, ¿verdad? Los elementos no metálicos. Ahí anda un elemento que los están vendiendo en la televisión que dice da vida y el magnesio es necesario. Si nosotros recordamos esa tablita que vimos de los minerales, decía que sintetizan 50 o 150 más reacciones enzimáticas, entonces que son necesarios. Entonces, casi todos los elementos, ¿verdad? Magnesio, eh, cloro, cobalto, zinc, cobre, hierro, etcétera, funcionan como activadores enzimáticos. Estos son activadores enzimáticos. Bien, dicho todo lo anterior, jóvenes, y en honor al tiempo, ¿verdad? Que ha sido una cantidad suficientemente grande, amplia de la clase, ¿verdad? Vamos a ver los videos. Y como ustedes traían el cerebro así más en blanco, con más espacio, porque han tenido vacación, entonces la clase de hoy fue bastante avanzada, ¿verdad? Y porque queremos caminar en el programa también. Entonces vamos a ver los videos, son cortitos, ¿verdad? Vamos a ver el de bioenergética primero. Me confirma cuando lo... Bien, un momento. Bien, en esta oportunidad hablaremos de bioenergética. La bioquímica nos habla de la transducción de energía, cambio de una energía a otra en la reacción química. En los seres vivos ocurre la energía como calor, energía eléctrica, energía mecánica. Esto vamos a estudiar ahora y vemos que hay dos leyes. La ¿Sí primera es escuchan, que jóvenes? la energía no se destruye, solo se transforma. Y la segunda es que Sí, sí, se los escucha. sistemas aumentan a desordenarse cuando liberan energía. Esto se conoce como entropía. Ven aquí, cuando hay liberación de energía, hay mayor desorden de sus estructuras, se conoce como entropía.
vemos que, por ejemplo, una energía originada de una fuente de carbón puede originar una ebullición de agua, puede originar movimiento. Entonces esos cambios de energías obedecen a la primera ley de la termodinámica. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, que el estado sólido se encuentra en poco movimiento, en demasiado orden. El estado líquido un poco más de desorden, y en cambio el estado gaseoso es un aumento del desorden, es decir, que aumenta la entropía. Cuando respiramos ocurre esto, igual hay combustión, liberación de calor, y es lo que nos decía Lavoisier, que la respiración no es más que una combustión lenta de carbono e hidrógeno, que es totalmente similar a una lámpara o candela encendida. Por ejemplo, el movimiento de un carro genera energía y cuando se detiene, esa energía se transforma en calor, al igual que un aerosol y al igual que lanzar ladrillos, cuando se libera energía, los ladrillos caen en desorden, es decir, un aumento de su entropía. En nuestro organismo ocurre una reacción que es la formación de ATP y su destrucción o liberación de un fosfato para liberar energía. Entonces, cuando el ATP pasa a ser ADP, perdiendo un fosfato, libera energía, es decir, libera calor. Esto es lo que estudia la energía libre de Gibbs, que es el cambio de energía total de un sistema para realizar un trabajo. Ese calor se llama entalpía, que es el contenido calórico de un sistema, y la entropía es el desorden del sistema. Todo esto se basa en una fórmula. La variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la variación de la entropía por la temperatura absoluta. A más desorden tenga un sistema, mayor es su entropía. Entonces hay dos casos donde se libera energía de las reacciones y donde se gana energía. Cuando se libera se llama exergónica y son las reacciones favorables porque ocurren de forma espontánea. Vemos aquí como dos productos o dos sustancias reaccionan, liberan energía y esto nos origina que una variación de energía libre de Gibbs sea menor a cero. ¿Por qué? Porque al perder calor, la entalpía es menor a cero y una disminución o una resta de un número menor con un número mayor va a ser menor a cero, va a ser un número negativo. Entonces, esto es lo que ocurre acá. Cuando pierde calor, la entalpía es menor a cero, por lo tanto, la resta va a ser menor a cero. En cambio, cuando gana energía, estas reacciones son mayor a cero, la energía libre es mayor a cero, y una característica de las reacciones endergónicas, las que ganan energía, es que no pueden ocurrir solas, tienen que ocurrir después que haya ocurrido una reacción exergónica. Importante, las reacciones exotérmicas que liberan calor, la entalpía es menor a cero, y las endotérmicas, las que ganan calor, la entalpía es mayor a cero. Por lo tanto, resulta menor a cero la energía libre de Gibbs cuando pierdes calor. Por ejemplo, aquí, vean cómo el ATP al perder un fosfato libera 100 unidades de energía. Cuando el músculo aprovecha estas unidades de energía, pasa a ser una reacción endergónica. Como pueden observar en la imagen, las reacciones exergónicas liberan energía. Y luego viene una reacción endergónica que usa la energía para realizar un producto, un movimiento. Entonces el músculo relajado usa la energía del ATP y se contrae. Eso es el esquema de lo que son las reacciones endergónicas y exergónicas. Importante, las endergónicas no pueden ocurrir solas. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, es catabolismo y anabolismo. Catabolismo es la destrucción de moléculas grandes en moléculas pequeñas. Se conoce como vía catabólica y son reacciones exergónicas. Y cuando se forman moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas son la vía anabólica. Por eso es que los fisicoculturistas usan anabólicos para construir músculo. Importante, la energía no se pierde, se conserva y se transforma. La entalpía es calor, la entropía es desorden. La energía libre es resultado de la entalpía y entropía. Los procesos exergónicos que liberan calor pueden ocurrir espontáneamente y los endergónicos requieren anteriormente un proceso exergónico. Y cuando un sistema está en equilibrio, todo es igual a cero. El ATP, la moneda energética,
de las células. Si les gustó, pueden poner me gusta y compartir. Bien, jóvenes, vamos a ver el otro video correspondiente a las enzimas, ¿verdad? Cuando inicie, si quieren me confirman de una sola vez sin que les pregunte si lo están escuchando. Había alguien que tenía un micrófono encendido y estábamos oyendo también el fondo musical de unos perros ahí ladrando. Tengan cuidado con los micrófonos, ¿verdad? Para no interrumpir, por favor. Bien, ahorita. En el presente video desarrollaremos el tema de las enzimas. Como recordarán por los videos pasados que hemos realizado, las enzimas son proteínas formadas por todas las células de los diversos organismos. Específicamente son proteínas globulares, es decir, tienen formas esféricas y pueden ser producidas por células animales, células vegetales, células de hongos, células de protozoarios e inclusive las células bacterianas. Su principal característica es que son moléculas que van a acelerar la velocidad de las reacciones del metabolismo en las cuales participan. ¿Y de qué manera lo hacen? Disminuyendo la energía que requiere esta reacción para poder ser realizada, denominada energía de activación. Y toda enzima actúa sobre una molécula en particular sobre la cual va a ser muy específica. Esa molécula se denomina sustrato. Y algo mucho más importante, el sustrato va a ser convertido en un producto de interés, mientras que la misma enzima no va a sufrir ningún cambio durante la reacción en la que participa. Revisemos algunas definiciones para comprender bien el funcionamiento de una enzima. Entendemos por velocidad de reacción como aquella cantidad o variación en la cantidad de un producto que se va a formar en una unidad de tiempo. Y las enzimas se caracterizan porque aumentan la velocidad de reacción, es decir, aumenta la cantidad de producto que se forma en menos tiempo. Por otro lado, la energía de activación va a ser aquella cantidad mínima de energía que es necesaria para que una reacción química se lleve a cabo. Y como hemos indicado, las enzimas disminuyen esta mínima cantidad de energía requerida. Las enzimas van a actuar sobre una molécula muy específica, la cual es denominada sustrato. Ese sustrato, por acción enzimática, va a convertirse finalmente en producto. Y para que el sustrato pueda convertirse en producto, debe unirse previamente a la enzima. Las enzimas hemos dicho que son muy específicas para el sustrato. Y hay una zona en la molécula enzimática en la cual el sustrato va a unirse. Esa zona de la enzima donde el sustrato se une se conoce como sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero en muchas oportunidades esas proteínas deben estar unidas a otras moléculas para poder funcionar de una manera más eficiente, es decir, para ser activas. Solo la parte proteica, es decir, la fracción proteica de la enzima, es denominada apoenzima y además no es activa, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor, que pueden ser pequeñas moléculas de naturaleza orgánica o inorgánica, que la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, va a necesitar para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo prostético es similar al cofactor, pero la diferencia con el anterior es que está muy unido a la apoenzima. Mientras que finalmente se va a denominar holoenzima a la enzima activa, y esta enzima activa va a estar formada por la apoenzima, es decir, la parte proteica de la enzima, y el cofactor o el grupo prostético, para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se van a caracterizar, como hemos indicado, por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en ese esquema inferior, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. Esa energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y si se fijan aquí, en este otro color, la cantidad de energía de activación va a disminuir drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. ¿Y cómo ocurre esta reacción entre enzima y su sustrato específico? En las siguientes imágenes podemos explicarlo. Existe un lugar específico en la enzima que se conoce como sitio activo que va a servir de unión entre el sustrato y la enzima. En la primera etapa en esta reacción,
Seguidamente, ya cuando la enzima y el sustrato están unidos, vamos a poder mencionar la presencia del complejo denominado enzima-sustrato. En el mismo sitio activo, el sustrato comienza a ser convertido en producto, formándose el complejo enzima-producto, hasta que finalmente, luego de que todo el sustrato ha sido convertido en el producto que buscamos, este producto final va separarse del sitio activo de la enzima y como apreciamos, la enzima no sufre ningún cambio y puede reiniciar un nuevo proceso en el cual el sustrato se convierte en producto. La actividad catalítica de una enzima puede estar afectada por diversos factores, como por ejemplo la temperatura. El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en la velocidad de las moléculas tanto de la enzima como de las moléculas de sustrato, y esto va en relación con el aumento de la posibilidad de que ocurran colisiones moleculares tanto entre la enzima como el sustrato, formándose mayor cantidad de complejo enzima-sustrato. Como apreciamos en ese esquema, entre 0 a 40-42 grados aproximadamente, la velocidad de reacción es proporcional a la temperatura y las enzimas tienen una temperatura óptima para su trabajo. En humanos, esa temperatura óptima está alrededor de los 37-37,5 grados centígrados. Como vemos en ese esquema también, por encima de los 40-42 grados, la enzima se desnaturaliza debido a la alta vibración que va a ocasionar el rompimiento de los enlaces de hidrógeno en la molécula enzimática. Esto también va a ocasionar un cambio en la fórmula de la molécula, deformando el sitio activo e impidiendo que ocurran reacciones entre la enzima y el sustrato. Hay una temperatura a la cual la actividad enzimática es la mayor. A esta temperatura se le conoce como temperatura óptima. Otro factor importante que puede afectar la actividad enzimática es el pH. Los cambios de pH pueden afectar la unión entre sustrato y enzima. Pueden ocasionar la ruptura de diversos enlaces en la enzima. Esto a su vez va a tener como consecuencia un cambio en la forma de la enzima, es decir, del sitio activo, y finalmente la enzima se desnaturaliza. Los valores de pH óptimo van a depender de qué tipo de enzima estemos revisando. Por ejemplo, para aquellas enzimas intracelulares, el pH óptimo va a ser alrededor de 7. Un rango de pH ácido, entre 1 a 6 aproximadamente, va a ser el óptimo para enzimas digestivas, como la pepsina, por ejemplo, mientras que un pH alcalino entre 8 y 12 aproximadamente se considera el pH óptimo para enzimas que se encuentran en la región oral, como por ejemplo la amilasa, que actúa sobre la amilosa del almidón. La velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender directamente de la concentración de la misma enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de la reacción también va a aumentar directamente como estamos viendo en ese esquema. Por otro lado, la concentración de sustrato también va en directa proporción a la velocidad de reacción hasta cierto punto. Mientras aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar proporcionalmente, hasta llegar a un punto donde va a encontrarse mayor concentración de sustrato que de enzima. A partir de ese punto, cualquier aumento en la concentración de sustrato no va a producir un cambio significativo en la velocidad de la reacción, y esto debido a que los sitios activos de las enzimas van a estar cubiertos por los sustratos, así como los cofactores o grupos procéticos son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica. Existen sustancias que pueden reducir o aún detener la actividad catalítica. Esas sustancias bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima y por esta razón son denominados inhibidores, ya que inhiben la reacción bioquímica. Veamos cómo se produce esta inhibición de la actividad enzimática. La primera de ellas, denominada inhibición competitiva, se caracteriza por lo siguiente. En ese tipo de inhibición, el inhibidor, aquí graficado de color celeste, tiene una estructura que es muy similar al sustrato y va a competir con él por ocupar el sitio activo. Es decir, el inhibidor se une al sitio activo y no permite la unión del sustrato a la enzima, inhibiéndose la actividad enzimática. Pero además pueden existir inhibidores que se unan a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo. En ese caso estaremos presente ante una inhibición del tipo no competitiva. Como vemos aquí, el inhibidor de color verde va a estar unido a una zona diferente del sitio activo. Esto
lo que ocasiona que el sitio activo donde debe unirse el sustrato sufra una distorsión, impidiendo que pueda unirse finalmente a la enzima, produciéndose la inhibición no competitiva, ya que no están compitiendo por el sitio activo. Hasta aquí hemos revisado las características y estructura de las enzimas. En el siguiente video revisaremos la clasificación de ellas. En el presente video continuaremos estudiando las enzimas. En el anterior estuvimos revisando la estructura. Bien, jóvenes. Hasta ahí tenemos los dos videos. Y hacer un tercero que tal vez lo revisemos después, ¿verdad? Así que esa es la clase de hoy. Es bastante amplia, les tocará que leer y repasarla para poder ir completando sus esquemas mentales, ¿verdad? Y ir aprendiendo acerca de las enzimas y acerca de la bioenergética. Bien, si tienen preguntas, ¿verdad? No sé si tienen otra clase continuada, pero si tienen preguntas, si alguien tiene preguntas, es un momento para hacerlas. Y si no, pues repasan la clase, leen y si tienen preguntas, me las hacen al WhatsApp, ¿verdad? El examen es para la próxima semana, recuerden, ¿verdad? Y esta parte de las enzimas no va a entrar, entraría en el otro examen, ¿verdad? Entraría en el próximo, ¿verdad? Bien. ¿Tienen preguntas? Si no hay preguntas. Yo licenciado, Bien. es con respecto al examen de la próxima semana. Si Sí. siempre va a empezar a las 9 o pasaditas. No, fíjese que a las 9, cuando hay algún inconveniente tal vez de, de red, ¿verdad? O alguna otra cosa. La vez pasada estaban unos albañiles trabajando aquí en mi casa. No fue en esta materia, pero incluso tuve que suspender la clase porque había un taladro ahí, ¿verdad? Entonces, haciendo una bulla que no dejaba, haciendo ruido, digamos, que no dejaba dar la clase, entonces tuve que suspenderla, pero no sería a las 9, sería a las 9, ¿no? Si en caso son unos 5 minutitos después, pero no, eso se los comunico, ¿verdad? Por el WhatsApp, ¿verdad? Por si el caso fuera ese el caso, pero no, los exámenes trato que sean exactamente la hora, sería a las 9, ¿verdad? A las 9. Ok, gracias. Vamos a ver si para avanzarlo vamos a hacer el lunes, tenemos clase también, ¿verdad? Tenemos la programación a la hora de clase, sería el lunes y así el martes tendríamos clase, ¿verdad? Si en caso hay cambio, pues se los hago saber, ¿verdad? Pero si no, quedemos en que va a ser el lunes. Oye, ¿verdad? Ya le puede escribir ahí en el WhatsApp también a los que no estuvieron en clase. Así las actividades esas las vamos llevando el lunes, cuando hay examen corto el lunes, de laboratorio, si hubiera algún laboratorio, pues que lo podríamos hacer así virtualmente el lunes, ¿verdad? Y la clase sería siempre el martes. Bien, ¿quedamos en eso? No hay problema entonces. Bueno, entonces se cuidan si no hay preguntas y nos vemos a la próxima. Primero.